Bueno, ahora continuamos, como mencionamos en la cápsula anterior, con Theodor Bauweg y el resurgimiento de la tópica jurídica. La obra fundamental de Bauweg, Tópica y Jurisprudencia, se publicó en el año de 1953, cuya idea vertebral consistía en plantear el interés que tenía para el derecho la reflexión retórica o tópica. Como es sabido, el primero que habla de tópica es Aristóteles, dado que uno de los 6 apartados del organón se denomina la tópica. Ahora bien, Bioeweg la ubica en función de 3 elementos. Por un lado, es una técnica del pensamiento problemático y por otro, designa la idea de topoi o lugar común. Y finalmente la ubica como una búsqueda y análisis de premisas, siendo más importantes estas que las mismas conclusiones. Por otro lado, Vieweg entiende por problema toda cuestión que aparentemente permite más de una respuesta y que requiere necesariamente un entendimiento preliminar, conforme al cual toma el cariz de cuestión que hay que tomar en serio y a la que hay que buscar una única respuesta como solución. Dicho autor se opone a la idea del sistema y privilegia una técnica de pensamiento aporético en oposición a una técnica de pensamiento sistemática. En síntesis, el pensamiento de Vieweg ha sido de suma importancia en la teoría jurídica contemporánea. Sin embargo, tiene algunas equivocaciones al negar la importancia de la función, el sistema, la estructura, la hipótesis y los dispositivos éticos al interior de los saberes jurídicos. No obstante, el mérito central de este autor no es el de haber diseñado un modelo o tejido paradigmático, sino haber descubierto un ámbito creativo para la investigación del derecho. Ahora vamos a hablar de Chaim Perelman y la nueva retórica. Chaim Perelman fue un abogado y filósofo de origen polaco nacido en 1912 y muerto en 1984. Para este autor, la lógica de los abogados no es un segmento de la lógica formal, debido a que los razonamientos jurídicos no se reducen a razonamientos lógico-formales. Para él, la lógica se deriva de la retórica y la argumentación jurídica es el paradigma de la argumentación retórica. Perelman señala que del derecho es discurso y la retórica nos da la clave para entender el discurso jurídico y hay 2 conceptos clave en la tesis de Perelman, auditorio universal y auditorio particular. El primero, que es el auditorio universal, y es la sociedad en sí, ingeniera, y se dirige a ella con la finalidad de lograr su adhesión por medio del convencimiento. Y el segundo, que es un auditorio concreto y determinado, intenta lograr la adhesión a través de la persuasión. El autor en estudio rechaza el modelo teórico del positivismo jurídico, proponiendo la idea de un derecho natural positivo para adherirse al paradigma tópico de razonamiento jurídico muy similar a la propuesta de Buer. La obra fundamental de Perelman se llama Tratado de la Argumentación, la nueva retórica, publicado en París en 1958, junto con Lucy Olbrecht y Tech. Ahora vamos a hablar de la concepción de la argumentación de Stephen Toulmin y la estructura de los argumentos. Stephen Toulmin es un pensador nacido en 1922 y su obra principal se llama The Use of Argument. A diferencia de Perelman y de Buweg, Toulmin no busca su modelo argumental en una recuperación de la tradición tópica o retórica. Él ha estudiado de manera profunda las teorías científicas en general y de manera particular la física y las matemáticas, sintiendo una enorme simpatía por el pensamiento de Wittgenstein y por la filosofía analítica. Este autor se ha preocupado enormemente por la filosofía de la ciencia y en su teoría de la argumentación hay una serie de propuestas relativistas, ya que para él no hay ningún sistema conceptual universal. Para Toulmin, en el proceso de establecer un modelo argumental existen 4 elementos: la pretensión, las razones, las garantías y el respaldo. La pretensión significa el horizonte de inicio y el devenir del acto argumentativo. Las razones deben estar basadas en hechos concretos que desarrolla un sujeto determinado
teniendo que aportar enunciados generales y específicos que validen sus razones. Las garantías son reglas que permiten o autorizan el traslado de un tejido enunciativo a otro. Y finalmente, el respaldo presupone la garantía matizada, variando según el tipo de argumentación. Con Toulmin se está frente a una auténtica teoría de la argumentación, ya que no pretende ofertar un paradigma que sirva para los saberes jurídicos, sino para el ámbito de la argumentación en general. Su modelo propone una verdadera teoría de la argumentación donde utiliza los instrumentos de la filosofía analítica, pues argumentar significa aquí esforzarse por configurar una pretensión con una estructura racional sólidamente construida con la idea de generar buenas razones. Con este autor, el pensamiento analítico adquiere un prestigio formidable, dado que su modelo argumentativo supera enormemente en función de su dispositivo categorial a otros esquemas de argumentación general. Ahora vamos a hablar de la concepción estándar de la argumentación jurídica. McCormick, una teoría integradora de la argumentación jurídica. McCormick es un importante jurista anglosajón, conocido fundamentalmente por su obra publicada en 1978 titulada Legal Reasoning and Legal Theory. Su modelo en materia de argumentación es de enorme prestigio, teniendo como tradición filosófica la propuesta de David Hume, Herbert Hart y la escuela escocesa. Su prototipo argumentativo implica la construcción de una teoría de corte descriptivo y normativo que analice las variables deductivas y las no deductivas. Ofrece una batería argumentativa que permite ubicar su modelo al interior del contexto de justificación. Para McCormick, la argumentación cumple una función de justificación, y esto quiere decir que existe una corresponsabilidad con los hechos y evidencias fácticas y las normas del derecho positivo. En esa vía, justificar un proceso de decisión en el campo del derecho implica construir fundamentos y tejidos racionales que oferten una dimensión de justicia conforme al propio derecho. Y en síntesis, en una dimensión de justicia conforme con el propio derecho. También McCormick, su modelo argumentativo supone articular una teoría de la razón práctica con la teoría de las pasiones, una propuesta que sea descriptiva y normativa que dé cuenta de la racionalidad y de la afectividad. Las críticas que se pueden formular a la tesis planteada por McCormick son las siguientes. Su idea de que un juez puede razonar de manera adecuada únicamente a través de establecer inherencias o inferencias de tipo deductivo es altamente cuestionable, ya que no toma en cuenta el papel de la deducción, la analogía y el argumento dialéctico. Por otro lado, se critica su posición ideológicamente conservadora, en la medida en que tiene un sentido extremadamente justificatorio en cuanto a las decisiones judiciales, dado que avala de manera crítica la facticidad de la instrumentalización del derecho por parte de los jueces británicos. Por otro lado, su idea de espectador imparcial es ampliamente cuestionada. Esto es un ente puro, axiológicamente neutral, ecuánime y ajustado. Otra crítica es la idea que posee en relación al proceso de decisión judicial, la cual implica una entera pertinencia en la medida que es producto de un horizonte deductivo de razonamiento, y en consecuencia, nadie que deje de ser racional puede dejar de ser aceptada. En síntesis, McCormick ha hecho evolucionar enormemente su teoría de la argumentación, la cual, pese a sus críticas, es una de las propuestas de mayor envergadura en el ámbito de las teorías generales de la argumentación y de la propia argumentación jurídica en particular. Ahora vamos a hablar de Jürgen Habermas y la teoría del discurso práctico general. Robert Alexy y la argumentación jurídica como caso especial del discurso práctico general y las reglas y formas del discurso.
Jürgen Habermas es un importante filósofo nacido en Alemania en 1929, miembro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Es hoy, sin duda, la figura más eminente e igualmente controvertida del debate sociocrítico y filósofo de Alemania, influido por el profesor T. W. Adorno. Aunque también en desacuerdo con él, Habermas ha decidido toda su vida defender y reclamar el proyecto de ilustración crítica a lo que él llama discurso filosófico de la modernidad. Es a su vez uno de los grandes creadores de los modelos argumentativos en el que aplica su teoría de la acción comunicativa. Para este autor, el derecho solo cumple racionalmente su función integradora cuando es fruto del discurso racional, de un proceso participativo. Su teoría de la racionalidad comunicativa se basa en el estudio de las condiciones y estructuras centrales de la argumentación, y esto es en sugerir una dimensión discursiva de la aceptabilidad racional que de nuestras teorías y enunciados. En esta medida, el actual auge de la teoría y la argumentación hay que ponerlo en relación con las diversas propuestas de rehabilitación de la filosofía práctica. No obstante, que el pensamiento habermasiano adopta una dimensión compleja y hay en su propuesta el objetivo de poner en escena un modelo argumentativo que tenga por base una teoría de la sociedad, donde sea importante una forma de racionalidad orientada a sugerir explicaciones y justificaciones. Su obra principal vinculada con cuestiones jurídicas se denomina Facticidad y Validez, la cual constituye uno de los textos más lúcidos sobre los saberes jurídicos en la modernidad tardía. En síntesis, en el autor del que estamos hablando, de Habermas, hay un marcado interés por el lenguaje en tanto tejido vertebral de la argumentación, porque es en la estructura del lenguaje donde el interés se enfrenta a un consenso general y espontáneo. En este horizonte, que es la competencia lingüística, es donde el hombre que argumenta encuentra la condición necesaria y suficiente de la racionalidad humana. Ahí el encuentro intersubjetivo no es solo un espacio de confirmación de la razón, sino que es el momento mismo en que esa razón se configura. Debido a esa cuestión, pretende indagar las condiciones universales que permiten ese entender. Aquí, cada hablante debe construir sus argumentos pensando en un acto de idealización de la acción comunicativa, para generar así una racionalidad más pertinente. En el caso de Habermas, asistimos a una de las propuestas más lúcidas y eruditas de la teoría de la argumentación. A pesar de no ser jurista, su condición de filósofo y de pensador universal le asigna una autoridad teórica fuera de toda duda. Robert Alexy es un jurista y filósofo alemán nacido en Oldenburg en 1945 y su obra fundamental se titula Teoría de la Argumentación Jurídica. Su modelo emerge de una teoría de la argumentación práctica, que aplica luego a los saberes jurídicos considerando el discurso del derecho como un caso especial del discurso práctico general, es decir, del discurso moral. Su intención no es elaborar una teoría normativa de la argumentación jurídica, sino una teoría que sea analítica y descriptiva. Para Alexi, un enunciado normativo es correcto si y solo si puede ser el resultado de un procedimiento. Para Alexi, las reglas y formas del discurso práctico general implican varios pasos, y en un primer sitio están las reglas fundamentales. Él las plantea así. Ningún hablante puede contradecirse. Todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree. Todo hablante que aplique un predicado tal a un objeto tal debe estar dispuesto a aplicar tal también a cualquier otro objeto igual a tal en todos los aspectos relevantes. También
Nos dice que todo hablante solo puede afirmar aquellos juicios de valor y de deber que afirmaría a sí mismo en todas las situaciones en las que debe afirmarse, que son iguales en todos los aspectos relevantes. También dice, distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados. Posteriormente, plantea las reglas de razón, las cuales definen las condiciones más importantes para la racionalidad del discurso. Y estas reglas son las siguientes. Bueno, estas reglas las vamos a dejar para la siguiente cápsula y ahorita concluimos esta cápsula para seguir con las reglas que nos dice Alexi en esta argumentación.